Esto ya está muy caliente. Entonces le está pasando ya temperatura. Cuando es un binder o un golpe así como estos, hay que dedicarle un poquitito más de tiempo. Tiene que calentar, tiene que humedecer. Y lo más recomendable... Muy buenas, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hacer algo ya directamente, sin rodeos, sin pausas, sin interrupciones. Hoy vamos a ver algo que va a ser la segunda vez que hago y que va a ser definitivamente muchísimo mejor que la primera. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Reparar una carta. Tipo de daños. Vamos a buscar binder o doblez. Todavía no sé qué carta vamos a arreglar. Yo tengo aquí un pequeño baúl. Si me disculpas voy a mirar aquí a un lado, así rápidamente. Que es donde tengo mi pequeño alijo. Mi pequeño alijo es una caja única e irrepetible. Fíjate por aquí, vamos a la cámara posterior. Y aquí tenemos un par de bombitas que están en estado absolutamente deplorable. Y vamos a buscar una primero, no sé si tengo, espero que sí, que tenga binder, porque he logrado reparar un binder terrible en un canto de orín. Ahora la pongo. Y además ha estado subiendo muchísimo de precio esta carta y dije yo, vale, creo que es una buena oportunidad para levantarle el valor, que al final es el objetivo de esto. Levantarle el valor en primer lugar. En segundo lugar, devolver una carta al juego, porque una carta que tiene daños de dobleces muy severas o binders, que son las marcas de las anillas de los archivadores, lo que le sucede es que al barajar, cuando tú barajas cartas con esos defectos, la funda se marca rapidísimo. En una partida o dos partidas, dependiendo de lo que barajes en cada partida, puede quedarte la funda marcada. Y una funda marcada puede darte una partida perdida en un torneo importante. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hacemos así es recuperar cartas fuera de juego completamente para poder volver a jugarlas. Les aumentamos el valor y le damos una presentación pues mucho más interesante, ¿no? Mucho más chula. Hay bombitas, ¿eh? Aquí hay bombitas. Por ejemplo, tenemos los Veteran Brawlers, estos que están destroyed, totalmente destroyed, y les pasé una primera plancha. Están tan increíblemente destroyed que no me ha llegado con pasarle una primera vuelta. Increíble esto, ¿eh? Vamos a seguir mirando. Tenemos un Dranlu. Vale, este tiene aquí como una especie de mordiscos, no sé qué son. Son unas dobleces. Son como unos pequeños binders, sí, se nota como un daño bastante leve. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una doblez bastante heavy aquí, con un golpe, fíjate. Se nota un montón al tacto, la carta está muy doblada por ahí. Y el problema no es que esté doblada, porque si solamente estuviese doblada, con hacerle un poco de presión con el dedo en la dirección opuesta, generalmente vuelven al sitio, de una forma que es lo suficiente como para que la funda deje de marcarse. Entonces, creo que esta va a ser una de las opciones. Tiene un pequeño crease, la grieta aquí. Eso no sé si se lo daremos quitado, es posible que no, pero la carta va a quedar totalmente plana. Esto va a volver al sitio, este golpe se le va a quitar. Estoy viendo más cosas por aquí, creo que tiene una doblez por aquí. Y el brillo se ve muy bien, porque ya sabéis que la luz revela la verdad. La luz apaga la oscuridad, nunca mejor dicho, ¿no? La luz ilumina la oscuridad y la hace desaparecer. Sí, y aquí tiene también una doblez bastante guapa. Es decir, este ermitaño yo lo calificaría como played. Casi pur. Si lo pones como played tendrías que ponerlo en la descripción que tiene estos defectos. O si no, poner una buena foto, no una foto escondiendo como hace mucha gente. Y algunos japos particulares lo hacen. Tienes que poner una foto en la que revele pues
los defectos. Que si no luego te vas a comer un bofetón y no nos interesa. Porque luego eso queda registrado allá donde vendas y no mola. Esta tiene una doblez bastante potente, por aquí también. Todo esto son cartas que tienen defectos. Y hay cosillas, hay cosillas. Este lavamante tiene ahí una pequeña doblez. Tenemos unos Adarkar que están bastante estropeados también. Espero que esté enfocando bien. Tiene esto aquí. De lado parece que no se percibe demasiado. Pero al tacto es terrible. Sí, se nota un montón. Fíjate por ahí. Estas las compré como... Mira, otra doblez. Se las compré a un power seller. Estaban como LP. Claro, tú ves la carta y dices, joder, esta carta, bueno, pues igual es un good menos. No sé si era LP o Played. Pero si ya se tiene una doblez... Una doblez mínimo te baja 2 gradaciones. Disculpad. Aquí tenemos un... ¿cómo se llama? Es un Pyroclasm de Portal en Japo. Portal primera edición. Y esto vale una pasta demencial. ¿Qué pasa? Que el que nos ha llegado tiene esta doblez bastante severa con grieta. Porque tiene grietas. ¿Y qué pasa? La grieta, bueno, no se nota demasiado. El problema de la grieta es que se pueda ver, que sea visible. Porque realmente una vez que la planchas la carta, no queda nada. Queda totalmente, desaparece. Sí que se ve como que se viene un poco hacia arriba. Ahí. Bueno, hay un montón de ellas, los vamos a pasar rápidamente. Otro Adarkar, mira, terrible la Adarkar. Claro, estas cartas en algunos casos se compran como Pur o como Played. Y se compran a mucho menor precio, evidentemente. Pero si tú sabes hacer este truco que te voy a enseñar y que no te puedes perder, que te lleva 5 minutos hacer este trabajo como mucho, pues igual le subes un 50% el valor a la carta, un 30%, depende de cuánto la compres. Mira, esta Claws of Geeks, que es una carta espectacular, Japo Foil de Time Shifted, tiene aquí esta mordida. Es como una doblez bastante severa. Estas salen muy bien con la plancha. Salen súper bien. Y le debería tener una funda porque son muy fáciles de rayar. Pero bueno, como esto no tiene prácticamente ningún movimiento, tampoco se va a rayar por eso. Tenemos aquí una City. Esta City tiene muy buena pinta. Pero bueno, seguro que tiene algo. Parece que hay algo por aquí. Si está aquí es por algo. Es porque le vi alguna vaina. ¿Será esto de aquí? Bueno, la veo muy limpia. Luego la reviso mejor. Una bolita. Mira para ahí. ¡Buf! Gordísima esta. Tiene ahí una dislocación longitudinal. Sí, se nota bastante además al tacto. Esto te marca la funda. Segurísimo. Mira, esta terapia. Mira qué desgracia. Mira para ahí. Doblada hacia arriba. Está como una Ruthless, ¿no? Que está con una ondulación gordísima. Claro, el resto de la carta está Near Mint. Estas son las que más cunde arreglar. Porque pasas una carta que está pues Good o LP, depende de la tienda, la pasas a Near Mint. Directamente. ¿Eso qué diferencia? Por 2 de precio. Son las mejores. Porque luego sí que hay algunas que están muy rascadas superficialmente. Y entonces, claro, aunque tú le quites la arruga, mira, este tiene esta marca aquí, también se le puede quitar. La plancha hace milagros. Y la plancha te la voy a enseñar ahora porque es lo más rústico y rudimentario que te puedes echar al cuerpo. Bueno, ya ves, fíjate. Lo mismo, tiene ahí una marca de presión bastante heavy. Hemos visto cosas peores, ¿no? Pero bueno, ya para dejarla niquelada porque la carta está perfecta, pero con eso ahí, pues no lo está, ¿no? Sí, se ve muy poquito. Aquí tenemos un Winter, que tal y como están ahora ya son palabras mayores. Era algo leve, no sé qué era, pero si está aquí es porque algo tenía. Esta tenía una doblez por aquí, me parece. Sí, en el medio. Sí, tiene aquí un bocho. Tiene aquí un...
como lo llaman, los granos patateros, esos que te nacen debajo de la piel, que te hacen como un volcán, pues eso es lo que tiene esa carta. Aquí tenemos un ángel con ese pliegue gordísimo, fácil de quitar esos pliegues. Tiene un pequeño inicio de cris ahí, una grieta ligera, fácilmente. Y la carta está muy bien, ya lo ves. Te diría que es casi, yo diría que es Near Mint. Si no, es que no tiene ningún tic blanco, no tiene desgaste superficial. Cuando se repare esta carta, va a pasar de tener una doblez a ser una carta Near Mint. Bueno, ya ves, ¿no? Hay... Fíjate, esta está súper gastada, esta está pur. Pero si se le hace el arreglo, pues la puedes subir igual a Playez. Es que le falta... Tiene esto aquí... Yo no sé si merecerá la pena. Llevo un tiempo ahí dentro, está Parallax, nunca me pongo con ella. Un Enchantress con un bollo. Y el de antes. Bueno, vamos a ir con el ermitaño. Ah, es verdad, casi se me olvida. Tenemos aquí un Gilded Drake, absolutamente... No, Gilded Drake no. Esa es la de saga de Urza. Este es el que te recupera un aura del cementerio y se la encanta a sí mismo. Esta está Destroyed. La Cris no se va a dar quitado. Y aquí pasa bastante desapercibido. Aquí lo que tiene es que el plástico de arriba está sujetando, digamos, el cartón. Entonces, ¿qué pasa? Que hace esta especie de doblez y es muy complicado de solucionar porque se va a aplastar esta doblez hacia adentro y se va a seguir viendo. No va a sobresalir, va a quedar liso. Fíjate que está desplazada la carta. Ya probaremos, a ver, ya probaremos. Esta es de la categoría de aquí, de los amigos veteranos, que están absolutamente destroyed. Y no la pagué barata, ¿eh? Aquella no la pagué barata. Esta tiene una pequeña doblez, no sé si compensa mucho. Han subido mucho de precio las triples estas de Bouncer, las cavernas. Y bueno, puede que si algún día sube un poco más de precio, igual lo hago. Pero yo qué sé. Es casi por el amor al cartón. Ya no por el precio, porque ¿cuánto cuesta esa cueva? 1 euro. ¿Que la voy a subir a 2 euros? No tiene demasiado sentido hacerlo. Pero bueno, también te digo, también te confieso una cosa. Cuando abres el libreto, voy a ir a por él, que me olvidé de acercarlo. Cuando abres el libreto y ves que el ruido de cómo se despegan las páginas así, porque está seco ya, porque el papel absorbe toda la humedad, y ves que la carta está planchada, perfecta, para todo lo demás, Mastercard. Increíble. Entonces, tengo aquí el hervidor, que no te lo había presentado. Es un hervidor normal y corriente. Probablemente a la siguiente versión que haga, me pille uno un poco más pequeño y le arranque la tapa. Muy probablemente le arranque la tapa. Porque está muy en el medio. Y no ayuda a nadie. Incluso estas gotas que ves por aquí son bastante terribles porque si tocas ahí con la carta, pues mal asunto. No pasa nada, pero es mejor no tocar. Dame un segundo. Seguramente este trozo lo corte, pero ahora vengo. Muy bien. Aquí tenemos la maquinaria. Lo que va a ejercer presión, esto es nuestra herramienta de presión. Hay que ejercer presión. Cuando las cosas no funcionan hay que meter presión, si no, no avanzamos. Tenemos las dos maderitas que han trabajado bastante, son aglomerados cualquiera, se pueden conseguir en cualquier sitio, en el Leroy Merlin, en un bricomat, brico de pot, el que esté cerca de tu ciudad, en un chino. Estos de hecho creo que los había comprado en un chino, de los que son de nave, los chinos grandes, y era una tabla, era como un tamaño folio, y lo corté en 4, y esto sirve para que al hacer presión, pues básicamente no se estropee la libreta. Vamos a quitar esto del medio, porque no queremos hacerles más daño a estas pobres criaturas. Y aquí tenemos la libreta. Es una libreta normal y corriente, también del chino. Es una libreta de 2 pavos. Es un papel
bastante chulo. No sé qué gramaje tendrá esto, de ser 80, 100 gramos para arriba, 100, 120 gramos debe ser. Es más que folios. Los folios convencionales de impresora son de 80 gramos, ¿vale? Entonces tiene que ser un poquitito más que eso. Cuando tú pillas la libreta en el sitio, pasas las páginas y ya tiene que tener más resistencia a plegarse que un folio. Y ya con eso lo tienes. Si haces esto, por favor, hazlo con una carta de valor 0. No hagas las primeras pruebas con un Mox Diamante, porque no te lo recomendaría. Entonces, tenemos la libretita. La libretilla no tiene nada, es una libreta sin más. Tenemos las maderillas, que son las que van a cerrar la libreta por un lado y por el otro. Lo vamos a poner así, lo más centrado posible. Y los cierres estos de presión para darles el apriete, ¿no? Por aquí. Así que esté bien centradito, así. Y la carta va a quedar 24 horas máximo. Entre 12 horas y 24 horas. Más no le des, porque si no luego empieza a haber adherencias del cartón de la carta con las páginas. Mal asunto eso. Entonces, ¿qué son adherencias? Pues que se pega tanto a las hojas que pueden quedar algunas marquitas, alguna viruta de papel. Y luego, bueno, se puede reparar, pero es mejor no tener que llegar a eso. Con una bayetita húmeda se le puede quitar todo. Una bayetita de limpiar las gafas, por ejemplo. Vale. Listo, el tema. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, me parece que está enchufado aquí el tema este. Vamos a dejar los sargentos ahí ya listos para morder. Uno por aquí. Otro por acá. Vamos a pillar al señor ermitaño, que debe estar temblando, rollo. Es como cuando va a entrar, no sé si tienes mascota. Cuando llevas la mascota al veterinario, se ponen bastante nerviosos antes de entrar. Pues yo me imagino que este ermitaño ahora mismo se va a sentir así. Vale, lo que tenemos que hacer es... Arrancamos, déjame hacer un zoom out, porque quiero que veas bien un poco la perspectiva de esto, que nos va a hacer falta. Y se ve además, el pliegue se ve perfecto. Bueno, vamos allá, encendemos. Mira, qué bueno, cómo parpadea, el ojo no capta esta señal del LED. Dicen que esto es... El flicker se llama esto. Esto dicen que es absolutamente terrible para el cerebro. Y todas las luces de LED en las casas, las farolas de la calle, todo, les sucede esto. Y te está bombeando el cerebro, esta percusión, y no lo estás viendo. Vale, empezamos a tener un poquillo de vapor. Ponemos la carta. Lo más importante es que el cartón se caliente. Tiene que estar caliente y luego un poco humedecido, para que se haga un poquito más, para que se reblandezca un poquito, y al meterlo ahí en la libreta vuelva al sitio, digamos, ¿no? No sé si estás viendo bien. Básicamente le está golpeando el cartón. Un poquillo de humedad. Abrimos así poco a poco. Cuando te quema el dedo, el vapor que está echando, cuando te obliga a apartar el dedo, vas bien. Vas por buen camino. Está cogiendo un poco de humedad, normal que se pliegue. Por los dos lados. Y ahora cuando le das por este lado, lo que sucede es que el calor evapora el agua que tiene por el lado de atrás. Pero bueno, no pasa nada. Vale, esto está calentando bastante ya. Mira la carta cómo se va por la zona en la que está dañada. Fíjate cómo se pone. Vamos a darle así. Es que si no me quemo, tiene mucha temperatura. La tapa nos está molestando. Y bueno, se trabaja bien, pero no es tan cómodo. Es más un factor comodidad que cualquier otra cosa. La carta tiene que calentarse, entonces hay que darle calor. Y tiene que coger suficiente humedad. Tiene que coger suficiente humedad. Esto ya está muy caliente. Entonces le está pasando ya temperatura.
Cuando es un binder o un golpe así como estos, hay que dedicarle un poquitito más de tiempo. Tiene que calentar, tiene que humedecer. Y lo más recomendable, fíjate que está bastante empapadilla ya la carta. Vamos a darle un toquecito. Y vamos a darle la última vuelta por el lado donde tiene el golpe, que es de atrás adelante. Concentración máxima. A ver. Bueno, yo creo que estamos listos. Vamos a darle el acabado final. Así. Un vaivén para que quede por ambas partes. Ahí bien. Esto fue de la tapa, me parece. Vale. Apartamos esto a un lado. Nos llevamos rápidamente a la libreta para que no se seque la carta. Y la ponemos ahí bien centradita. Bien centradita. Tras. Presión y presión. Centramos bien. Y ahora vamos con los sargentos. Yo cogí de este tamaño, porque antes tenía unos muy pequeños y tenía que ponerle 3. Entonces, estos va bien porque con 2 llegan. Vamos a darle el primer apriete por ahí. Si tienes una prensa de imprenta, eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Yo me acabaré haciendo con una y haré vídeo tan pronto la tenga. O algo parecido, pequeñita, de este tamaño. Porque así bajas, le das al apriete y estás listo. Y no tienes que andar con un poco con este rollo. Esto es así un poco de andar por casa. Y esto lo aprietas todo lo que puedas, todo lo que puedas. Vamos a colocar de este lado bien, porque veo que quedó como un poco torcido. Eso, vamos a ver si lo podemos centrar un poquillo ahí. Ahí para el centro. Vale. Apretamos a muerte. A muerte, a muerte, a muerte. A hipermuerte. Estos yo creo que están un poco tocados porque le meto una presión absolutamente de otro planeta. Vale. Ahí está. Ultra apretado. Ultra apretado. Lo que es capaz de darle. Cuanto más mejor. Y ahora, bueno, vamos a acabar la primera parte aquí. Y esto va a ser como el programa de televisión este de la 2, ¿cómo se llamaba? Bricomanía. En el que voy a hacer así, fa, fa. Y ya va a estar apretado. Y va a pasar 24 horas. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Cuídate mucho. Espero que te haya molado hasta aquí y ya verás cómo funciona. Muy buenas, chavales. Aquí estamos de vuelta. Vamos a ver qué tal ha quedado esto. Le he dejado un poquito de tiempo de más. Sé que no lo debería haber hecho, pero vamos a ver el resultado rápidamente. Os comenté que no debería tener más de 24 horas. Este tiene un poquito más. Unas 36 horas debe tener. Y lo vamos a notar en el papel a la hora de despegarla del papel. Segurísimo, además. Entonces, sin más, abrimos aquí. Mira, estos son restos del aglomerado. Si tienes una tablilla que no sea de aglomerado, mejor todavía, porque no va a pasar esto. Y además aquí se deforma un poco. Bueno, es tablero barato, que vale de sobra, pero bueno, tiene esas pegas, ¿no? Fíjate por ahí, que están como un poco para adentro. Podría llegar a ser un problema de que no comprime bien en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, igual hacer unas tablillas más serias podría ser interesante. Vale. Bueno, ¿cómo la ves? Yo la veo perfecta. Tiene el desgaste superficial que ya tenía cuando la metimos aquí, que ahí sí que no hay nada que hacer. No sé si utilizando alguna cera, algún recubrimiento puede hacer que se mejore. Seguir investigando y probando. De momento,
eso no tengo ni idea de cómo se podría solucionar. Tiene ahí el punto que tenía, pero la carta está totalmente lisa. No se nota absolutamente nada. Está perfecta. La carta está perfecta. Creo que estaba por aquí el problema, porque se ve ahí algún restillo del desgaste desigual en la superficie. No se nota. Fíjate que parece que tiene ahí un binder, ¿no? No se le nota a nivel superficial. O es cosa mía aquí. No se nota, no se siente nada. Y al final lo importante es que no se note, porque es lo que nos va a dar la confirmación de si va a marcarnos la funda o no, que eso al final es la clave de esto, de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque hace que una carta no sea jugable. Entonces, bueno, básicamente acabamos de pasar una carta en PUR, pues good menos. Tiempo de trabajo, 4 minutos, 5 minutos. Tiempo de espera, 24 o 30 horas en esta ocasión. Esto es como añejar un vino, ¿no? Tienes que hacer tu trabajo inicial y luego uno posterior, que es esperar a que darle tiempo, a que la materia se cure, ¿no? Vale, pues esto es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Ahí lo tienes, espero que te haya molado, espero que te haya sido útil y seguiremos probando, mejorando y avanzando. Un saludo, cuídate, chao.